Bueno, antes de nada, muchas gracias, Mónica, por la presentación y gracias por la invitación para estar hoy aquí con todos vosotros. En los próximos minutos me gustaría dar unas pinceladas sobre el modelo actual más aceptado de ELA, que parece que es una combinación de factores genéticos, de factores ambientales, de edad y de azar. Antes de nada, para entrar en materia, me gustaría presentaros a Royce. Royce es un chico americano, tiene unos 36 años, y cuando tenía 31 le diagnosticaron de ELA, y él decide desde entonces pues, escribir un diario de su enfermedad, un diario de la enfermedad. Y me remito para entrar en el tema a lo que escribe Royce en su primera página. Royce dice que de repente pues, empezó a notar que le estaban ocurriendo cosas extrañas, que tenía dificultad para caminar y que realmente se estaba cayendo mucho. Además, por la noche comenzó a tener calambres en las piernas y todo eso le preocupó tanto que fue al médico y fue a un traumatólogo. El traumatólogo le dijo que su problema parecía que no estaba en las articulaciones, cosa que le sorprendió mucho y le derivó a un neurólogo. Y el neurólogo pues, le pidió una serie de pruebas, entre ellas una resonancia magnética, que le informaron que mostraba una ligera sombra en su corteza motora. Y aquí está muy resumido, pero ahí Royce explica mucho cómo aquella noticia le pareció una noticia pues, devastadora, muy importante, porque lo que él creía que era un problema serio, pues se estaba convirtiendo en un problema pues, que realmente amenazaba su vida. Aquí tenemos una reconstrucción en resonancia magnética de un macizo craneofacial, que podría ser de cualquiera de nosotros, y si nosotros fuésemos capaces de quitarle un trozo y adentrarnos dentro, veríamos esto. Tenemos el cerebro, tenemos el tronco del encéfalo, y bueno, no se ve muy bien, pero aquí estaría la lengua y la faringe. Si nosotros a este sujeto le pidiésemos que hiciese algún movimiento voluntario, bien con la mano o bien con la lengua, veríamos que se van a activar en él dos neuronas, que son la motoneurona superior y la motoneurona inferior. La motoneurona superior, representada en rojo, asienta en la corteza motora y desde ahí va a enviar sus proyecciones hasta la motoneurona inferior, que van a estar bien a nivel del tronco del encéfalo o de la médula espinal. Desde ahí, la motoneurona inferior va a salir y va a alcanzar los músculos, que son los órganos que finalmente ejecutarán el movimiento muscular. Bien, cuando se afectan estas motoneuronas, los pacientes van a contarnos y vamos a ver en ellos unos signos clínicos característicos. De esta manera, cuando se afecta la motoneurona superior, los pacientes se quejan de disabilidad, es decir, no pueden hacer movimientos finos, les cuesta abotonarse la camisa, van a tener unos reflejos aumentados, pueden tener cierto grado de disartria o a veces de síndrome pseudovulvar, pues que se caracteriza, entre otras cosas, pues risas inmotivadas, cierta labilidad emocional. Por su parte, los pacientes que tienen afectación de la motoneurona inferior van a tener más debilidad muscular, van a tener un desgaste muscular, va a haber una amiotrofia, pueden tener fasciculaciones, esos famosos saltos musculares que a veces notan los pacientes con la enfermedad, y se pueden quejar también de calambres musculares. Bien, la ELA es una enfermedad no muy frecuente, pero de una manera más o menos continuada siempre ha tenido cierto grado de aparición en los medios. En parte porque la han padecido personas famosas, como el caso de Lou Gehrig, aquí vemos el famoso jugador de béisbol americano, o famosos como Stephen Hawking. También en parte porque hay bastantes libros que narran entrevistas a pacientes o vivencias de pacientes. Quizás este sea uno de los más famosos y que le traigo porque para mí resultó inspirador cuando lo leí en la carrera y dije quiero dedicarme a la ELA, que es el de Martes con mi viejo profesor. En parte porque hay una serie de fundaciones y de campañas pues, que periódicamente continuamente luchan por promover la investigación en la enfermedad. Una de las más famosas fue el Ice Bucket Challenge hace 2 años, en la que vemos aquí, por ejemplo, a Bill Gates mojándose por la ELA, y más recientemente en España por la Fundación Francisco Luzón, que es una fundación que ha emergido en los últimos meses y que ha sido creada por el exdirectivo de Banco Santander, Paco Luzón, que hizo pública su enfermedad hace más o menos 1 año y ha creado esta fundación para mejorar la asistencia y la investigación de los pacientes con la enfermedad. Esto se ha comentado ya anteriormente por el profesor Rubiralta. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA fue descrita por Charcot en el siglo XIX, en la Salpêtrière,
Y Charcot le puso este nombre porque después de analizar una serie de pacientes que tenían las mismas manifestaciones, vio lo siguiente. Cuando miró su médula espinal, esto es un corte de la médula espinal transversal, él vio que en los cordones laterales tenían esclerosis y por eso le puso esclerosis lateral. Estas zonas aquí que veis más pálidas son las zonas por las que se proyectan la motoneurona superior en la médula espinal. Y él vio que esas zonas estaban dañadas, estaban esclerosadas. De ahí viene el término de esclerosis lateral. Y además, los pacientes tenían una amiotrofia muscular severa, es decir, tenían pérdida muscular. Estas son unas manos típicas de un paciente con ELA en las que podemos observar que tiene una amiotrofia muy severa de la musculatura intrínseca, la mano está descarnada y además predomina la típica actitud en flexión de los dedos porque en esta enfermedad casi siempre se afectan más los músculos extensores que los músculos flexores. La ELA hemos dicho que es la enfermedad degenerativa de las motoneuronas más frecuente y se va a caracterizar por eso, por los síntomas que hemos visto de degeneración de la motoneurona superior y de la motoneurona inferior. Aproximadamente un 5 o un 10% de las ELAs van a ser familiares, se van a pasar de padres a hijos, mientras que el 90% restante, veremos luego, son esporádicas. Tiene una incidencia de 1 o 2 casos por cada 100.000 habitantes y año, dependiendo de las series, y además la ELA se va a caracterizar porque va a tener una variabilidad clínica muy amplia. Las formas más frecuentes son las formas espinales, en las que la enfermedad aparece típicamente en una mano, luego progresa al otro brazo y posteriormente a las piernas, y otras formas frecuentes, las segundas más frecuentes, pues son las formas vulvares, en las que la enfermedad empieza en los músculos de inervación vulvar. Típicamente los pacientes con una ELA vulvar pues debutan con dificultad a la hora de hablar, debutan con disartria, con dificultad para tragar, con disfagia y con otras manifestaciones. Luego hay otras formas, hay muchas más formas. Hay formas en las que predomina la afectación de la motoneurona inferior, como la atrofia muscular progresiva, formas de predominio de afectación de la motoneurona superior, como la esclerosis lateral primaria, y luego otras formas más raras, pues que pueden simular una polineuropatía, o formas que se localizan en un hemicuerpo, o formas de afectación de la musculatura proximal, como las formas en Barré. He traído 2 vídeos de las 2 formas más representativas. El primero de ellos, de una forma espinal, es una chica que hemos visto recientemente en la consulta. En ella podemos observar sus manos, tiene cierta la enfermedad empezó en la mano derecha y vemos cierta amiotrofia en la mano derecha, la actitud en flexión que comentábamos, y luego vemos que tiene unos reflejos muy exaltados, la hiperreflexia. Estos serían signos de afectación de la primera motoneurona, el Hoffman y el Trömner, con unos hiperreflexia aquilia. Vamos a ver que tiene también clonus aquilio y rotuliano. Cuando estiramos el tendón bate, que tiende a agotarse. Y luego, como signos de afectación de la segunda motoneurona, aparte de la amiotrofia que veíamos en las manos, vamos a ver que tiene numerosas fasciculaciones, en este caso en el brazo, tenía más territorios, que son los famosos saltos musculares. El otro vídeo corresponde a un paciente con una ELA vulvar que debutó con disartria y con dificultad para tragar. Y al poco vemos su lengua, vemos que es una lengua que tiene atrofia, sobre todo en los márgenes, que tiene numerosas fasciculaciones y que además tiene un exceso de saliva. Esto es otro de los síntomas típicos y que molesta mucho a los pacientes con la enfermedad, que a veces también vemos cierto tono blanquecino porque estaba sobreinfectado con un moguet. Bien, en el tratamiento de la ELA es muy importante el hacer un abordaje multidisciplinar y se sabe, y tenemos que luchar por ello, que los pacientes que tienen una atención que involucra a neurólogos, a endocrinos, a nutricionistas, a médicos ortopédicos, a fisioterapeutas, a el servicio de cuidados paliativos, van a vivir más y van a vivir mejor que los pacientes que no lo tienen. Pero, a la vez, tenemos una cosa que tenemos que mejorar, es que a día de hoy no tenemos prácticamente ninguna, por no decir ninguna, medicina que modifique el curso clínico de la enfermedad. Esta es una diapositiva que posiblemente se ha quedado anticuada porque ya hay otro fármaco que está aprobado por la FDA, pero aparecen en ella la gran mayoría de fármacos que se han probado, muchos de ellos con resultados prometedores en modelos animales y luego no han podido trasladarse a los humanos. Y uno creo que se pregunta, ¿por qué pasa esto? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta viene porque no somos capaces de contestar a esta otra pregunta. Y es que a día de hoy no sabemos bien
por qué se desarrolla la enfermedad de la motoneurona, por qué se desarrolla la ELA. En esta gráfica represento lo que podría ser el recorrido vital de cualquiera de nosotros. Nosotros en un momento dado somos concebidos, unos meses más tarde nacemos y viviremos. Nos expondremos a unas cosas, nos expondremos a otras, haremos unas cosas u otras con nuestra vida. Llega un momento, en algún punto de nuestra vida enfermaremos. Y si esa enfermedad es lo suficientemente grave, posiblemente pues nos llevará a la muerte. Bien, en la ELA, al igual que en el resto de enfermedades degenerativas y en muchas otras enfermedades, nosotros conocemos bastante bien a día de hoy qué ocurre en este periodo. ¿Qué pasa desde que el paciente viene a nuestra consulta hasta que fallece por la enfermedad que le toque? Pero sabemos muy poquito, por no decir que prácticamente no tenemos ni idea de qué pasa en toda esta franja, que si nos fijamos supone la gran parte del recorrido vital. De tal manera que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y no sabemos si está pasando aquí o está pasando aquí. Y si la enfermedad se inicia aquí o cuándo. Creo que contestar a estas dos preguntas, ¿por qué ocurre y qué ocurre?, es vital de cara a poder plantear nuevos tratamientos y mejores herramientas diagnósticas que podamos aplicar en la fase sintomática. Si os soy franco, creo que os he mentido un poco. Realmente sabemos en parte por qué se desarrolla y por qué degeneran las motoneuronas. Y a día de hoy sabemos que se han implicado alteraciones en el procesamiento del ADN y del ARN, que hay un metabolismo anormal de glucosa y de lípidos. Sabemos que hay niveles aumentados de estrés oxidativo y daño mitocondrial, que hay defectos en el citoesqueleto y en el transporte de vesículas, que hay niveles de autofagia más aumentados y otros factores que condicionan la aparición de las motoneuronas. A modo de ejemplo, traigo dos fotografías que ilustran dos de estos hechos. Son fotografías de nuestro laboratorio y no son en pacientes, son en modelos animales, ¿no? Son en el modelo animal SOZ1, que es uno de los modelos más utilizados en investigación básica de ELA. Aquí podemos ver un ratón control y un ratón de ELA, y esta diapositiva la traigo para fijarnos en las mitocondrias. Las mitocondrias son estos orgánulos más electrodensos, que son orgánulos necesarios para producir la energía necesaria para la célula. Vemos que en el caso del ratón control tiene una morfología normal y que, sin embargo, en los ratones con ELA aparecen hinchadas, aparecen edematizadas con degeneración vacular. Estas mitocondrias anómalas difícilmente van a producir la energía que necesita la célula, en este caso la motoneurona, para sobrevivir. El otro ejemplo que traigo es un ejemplo de autofagia. La autofagia es una vía en la célula para degradar las proteínas que no pueden degradarse por las vías normales, por decirlo así. Estos son dos motoneuronas, las células que se afectan en la ELA, que están teñidas con yoduro de propidio en rojo, que es un marcador de ácidos nucleicos. Esto sería el núcleo de la célula y todo esto el citoplasma, y con catepsina D. La catepsina D es un marcador de activación lisosomal. Vemos, y indirectamente podría asumirse como un marcador de activación autofágica. Vemos que la célula control tiene una activación lisosomal moderada y que ésta aparece descontrolada en el caso del ratón con ELA. Bien, y volviendo al esquema de antes, nos planteamos estas preguntas. La ELA se produce por una causa, son muchas causas, tiene un patrón temporal concreto, hay muchos patrones temporales. ¿Qué papel tienen los desencadenantes? Y la verdad es que a día de hoy no sabemos contestar bien a estas preguntas. Lo que sí que parece claro es que al final la degeneración, en la mayoría de los casos, al igual que pasa en otras enfermedades degenerativas y no degenerativas, va a ser la consecuencia de interacciones entre factores genéticos, factores ambientales, la edad y el envejecimiento celular secundario a la edad, y un componente de azar que, qué duda cabe, es importante y que ese es muy difícilmente cuantificable. Voy a poner un ejemplo de esto, de la importancia de genes, ambiente, edad y enfermedad, en un panorama muy distinto a la degeneración de las motoneuronas. Y para ello, os pido que volvamos a mi ciudad, Santander. Es una ciudad pequeñita pero muy bonita, en el norte de España, y Santander se quemó en el año 1941. Concretamente se quemó el centro de Santander. Este es un mapa de la época y el incendio abarcó este área. Las casas en rojo son las que se quemaron y las casas en verde sobrevivieron a las llamas. Bien, vamos a hacer un paralelismo, de tal manera que los individuos que tengan enfermedad de la motoneurona aparecen en rojo y los individuos que no la tienen van a aparecer en verde. Por un lado,
fue crucial a la hora de que las casas se quemasen o no, de qué estaban hechas, de sus genes. De tal manera que las casas que estaban hechas de madera se quemaron mucho más que las casas que estaban hechas de piedra que no se quemaron. Es decir, primer mensaje, parece que va a haber una serie de individuos que por sus genes, por el cómo están hechos, van a estar protegidos o prácticamente protegidos de desarrollar enfermedad de la motoneurona. En segundo lugar, el ambiente. Vale, era importante de qué estaban hechas las casas, pero también era muy importante cómo estaban las casas construidas y cómo interaccionaban unas con otras. De tal manera que aquellas casas que estaban dispuestas en bloques de edificios, con comunicaciones unas con otras, se quemaron mucho más que aquellas casas que estaban dispuestas más aisladas o que estaban cercanas a las bocas de agua para los bomberos. Con lo cual, el cómo interaccionaban las unas con las otras también era importante para que se quemasen o no se quemasen. La edad también fue muy importante. Los edificios más antiguos, con infraestructuras mucho más débiles, escaleras más estrechas por las que no podían subir los bomberos, se quemaron mucho más que los edificios más nuevos y más preparados. Y por último, el componente de azar al que hacía mención antes y que ese pues es aleatorio. Y el día del incendio quiso que en Santander hiciese mucho viento sur, cosa típica que suele pasar. Aquí vemos una foto de la bahía con viento sur. Y eso hizo que las llamas se propagasen en sentido sur hacia el norte. Y posiblemente por ese motivo, esta casa que estaba aquí no se quemó. Igual, si hubiese hecho viento del este, el fuego se había propagado en esta dirección y esta casa habría sucumbido. Así pues, a modo de resumen, podríamos decir que a lo largo de nuestra vida, cada uno de nosotros tiene cierta carga genética, cierta carga de sus factores genéticos, acumula cierto componente de daño celular asociado a su edad y va a presentar una serie de exposiciones ambientales. Desarrollaremos ELA o no si la suma de estos factores, independientemente del peso individual de cada uno, alcanza un determinado límite. A partir que superemos este límite, parece que empiezan a degenerar las motoneuronas y aparecen mecanismos de autoperpetuación de la enfermedad. Bien, en los próximos minutos voy a comentar brevemente, daré algunas pinceladas de cada uno de estos factores genéticos, edad y exposiciones ambientales. Y voy a comenzar con la edad. Hemos dicho que la ELA es una enfermedad neurodegenerativa y la correlación entre neurodegeneración y edad parece clara y establecida, ¿no?, en la sociedad. Cuanto más viejos somos, más probabilidades tenemos de tener una enfermedad neurodegenerativa. Y es cierto, las células más viejas responden peor a las injurias externas, acumulan más daño en el DNA, lo reparan peor, manejan peor el estrés oxidativo. Y esto también pasa con la ELA. Y esto lo podemos ver en esta gráfica. Y yo creo que esta gráfica tiene dos mensajes importantes. Vamos con el primero. Vemos, en esta gráfica está representado el riesgo que tiene una persona de tener ELA a lo largo de su vida en función que avanzan los años, ¿no? Y vemos que el riesgo es muy bajo, prácticamente cero, hasta los 50-55 años. Y a partir de aquí, el riesgo comienza a aumentar tanto en hombres como en mujeres. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje que quiero resaltar es el siguiente, que vemos que el riesgo individual de desarrollar ELA en una persona a lo largo de su vida es aproximadamente 0,33. ¿Qué quiere decir esto? Que la ELA no es tan infrecuente como pensamos que es cuando decimos que afecta a 1 o 2 por cada 100.000 habitantes y año. Porque esto significa que 1 de cada 300 personas en su vida va a desarrollar ELA y seguramente fallezca con la enfermedad. Lo que quiere decir que posiblemente en mi hospital, que hay unas 6.000 personas, 20 de ellas desarrollarán en algún momento de su vida. Y si lo vemos en esta magnitud de números, parece que el problema es mucho más cercano que si hablamos de 1 o 2 casos por cada 100.000 habitantes y año. Así que no es una enfermedad tan rara. Lo que pasa es que no hay muchos casos porque los casos no tienden a acumularse como en otras enfermedades, pero hay muchos casos de ELA. Esta influencia de la edad la vemos también en estos dos estudios, uno de ellos realizados en nuestra comunidad y otro realizado aquí en Cataluña. En el nuestro lo que hicimos fue comparar los casos de ELA entre los años 2004 y 2013 con una serie previa que teníamos entre el año 1974 y 1985. Y vimos que los casos de ELA estaban aumentando, sobre todo a expensas de los casos en población mayor de 60 años. Este aumento de incidencia y de casos en la población mayor de 60 años también lo ha reportado el grupo de la doctora Povedano aquí en Cataluña en una serie de los últimos años. Bien, la edad es importante, pero la edad no lo es todo. Y un papel crucial lo van a tener los factores genéticos, los genes.
a modo de introducción, voy a comentar esta tabla. Para muchas enfermedades, para las enfermedades degenerativas y muchas otras, realmente para la mayoría de enfermedades van a existir una serie de alelos que se van a asociar de manera muy fuerte con la enfermedad y que son muy infrecuentes en la población. Estos van a ser responsables de las formas familiares. En nuestro caso, pues del 5 o 10% de los casos de la familiar. Por el contrario, en la población vamos a tener otra serie de variantes mucho más frecuentes y que se identifican en los estudios de asociación y que en sí mismas no van a producir el desarrollo de la enfermedad, pero sí nos van a aumentar el riesgo de padecerla. Estos estarían implicados con la mayoría de casos esporádicos. Ya pasando al campo de la ELA, en esta gráfica, publicada el año pasado, aparecen todos los genes que se han relacionado con la enfermedad. Y vamos a sacar también dos conclusiones. La primera de ellas, que va a haber 4 genes que son los más importantes con mucho en las formas de la familiar. El gen de la superóxido dismutasa, el primero en describirse, el gen de TDP43, FUS, y el último en describirse, la expansión del cromosoma 9. De todos ellos, el más frecuente en los casos familiares es la expansión del cromosoma 9. Y conjuntamente, los 4, SOD, TDP43, FUS y cromosoma 9, suponen hasta el 70% de los casos familiares. Además, la expansión del cromosoma 9 tiene otra importancia porque nos ayudó mejor a comprender el espectro de la enfermedad, de tal manera que permitió dar una explicación patogénica para el solapamiento que existe entre la ELA y entre la demencia frontotemporal. Y la segunda conclusión que tenemos con esta gráfica es que el número de genes asociados con la ELA crece de manera exponencial, de tal manera que casi cada 4 o 5 años aumentamos al doble el número de genes conocidos. Esto no es porque seamos más listos, porque sean más listos la gente que los estudia, sino porque cada vez tenemos técnicas mejores para estudiarlos. De tal manera que antes se utilizaban estudios de ligamiento, desde el 2000 pasaron a utilizarse los GWAS y ahora se están empleando ya técnicas de secuenciación masiva que duda cabe nos dan mucha más información y con ello mucho más conocimiento. Pero no todos los genes en la ELA, como hemos comentado, van a estar implicados en una herencia familiar, en un modo de transmisión familiar. Aquí tenemos la tabla de genes que comentábamos anteriormente, pero luego va a haber unos genes que también son muy importantes y que posiblemente se conocen menos, que son los genes de susceptibilidad. Es decir, genes que no por tenerlos la mayoría de las veces vamos a tener la enfermedad, sí o sí, pero que nos van a conllevar un mayor riesgo de desarrollarla. Entre ellos, el más importante es el gen de la taxina, que se relaciona con otras enfermedades neurológicas como la ataxia espinocerebelosa, pero luego hay otros, como el gen de la hemocromatosis hereditaria o genes implicados en transporte de vesículas o sinapsis. Y también, en los últimos años, está cobrando una importancia creciente y muy, muy importante y nos va a ayudar a entender mucho mejor la enfermedad, porque va a suponer el nexo entre el ambiente y los genes, los cambios epigenéticos. A día de hoy se han descrito ya alteraciones a nivel de la metilación, con patrones de metilación diferencial en pacientes con ELA, y se han descrito también modificaciones a nivel de las histonas, y hay un número de RNAs no codificantes, sobre todo microRNAs, que parece que se expresan diferencialmente en los pacientes con ELA. Pero decíamos que en la ELA no todos son genes, y es que el ambiente también es importante, y posiblemente dentro de las enfermedades neurodegenerativas el ambiente en la ELA cobra un papel especialmente superior, más importante, ¿no? Y para hablar del ambiente creo que nos tenemos que ir a esta isla, creo que nos tenemos que ir a Guam. Guam es una isla del Pacífico, es una isla chiquitita y que seguramente supone la primera evidencia de la importancia del ambiente en esta enfermedad. Bien, lo que pasó es que a mediados del siglo XX, por 1940-1950, se empezaron a documentar un número elevado de casos de ELA en esta isla. Es verdad que no era una ELA típica, sino que asociaba ciertos rasgos atípicos, porque los pacientes, además de ELA, pues tenían cierto grado de parkinsonismo y muchos de ellos asociaban demencia. Aquí vamos a ver un vídeo de uno de los primeros casos. Es una señora que aparece en silla de ruedas, que ya no puede caminar. Era una indígena y este es uno de los primeros casos comunicados. Vemos que tiene una miotrofia muscular en las manos, con la actitud en flexión, que a veces parece que adquiere hasta cierto componente distónico, una debilidad bucolingual, con una pérdida de la movilidad lingual y atrofia lingual.
Bien, los distintos estudios que se realizaron en Guam concluyeron que es que estos indígenas que tenían masela utilizaban las semillas de este fruto, del fruto de la cica, para elaborar harina con la que luego pues, hacían pan y se lo comían. Y las investigaciones concluyeron que en las raíces de esta planta se acumulaban unas cianobacterias que producían una cianotoxina, que se llamaba la beta-MAA, beta-metilaminoalanina, que es una cianotoxina, una neurotoxina que parece que se ingería con la dieta, se acumulaba en el tracto gastrointestinal y desde ahí se liberaba progresivamente, induciendo la degeneración de las neuronas. ¿Por qué esto es importante y por qué esto supuso la primera evidencia de que el ambiente es importante en la enfermedad? Porque cuando se dijo a la población de Guam, oiga, dejen de consumir este fruto porque probablemente les está causando la enfermedad, se vio cómo la incidencia de enfermedad en Guam disminuyó de manera muy llamativa. Posteriormente hay muchos otros clústeres de enfermedad, pues en otras islas del Pacífico, como Nueva Guinea, la península del Kii, hay otros clústeres, zonas de más incidencia en distintas regiones europeas, en zonas de Norteamérica, en zonas de Centroamérica, pero no vamos a entrar en ellas. Concretamente en España, recientemente, el año pasado, nuestro grupo hizo este trabajo en el que básicamente hicimos una foto de la mortalidad por ELA en nuestro país entre los años 2000 y 2013. Utilizamos los datos de mortalidad a través de los certificados de defunción, lo cual eso es una limitación del estudio a tener en cuenta, pero yo creo que el estudio arroja dos conclusiones importantes. La primera de ellas es que las provincias, bueno, este es un mapa de España en el que están todas las provincias y el tono en el que están coloreadas pues está en función de las muertes por millón de habitantes, de tal manera que las provincias más oscuras tienen más mortalidad que las provincias más claritas, ¿no? Y la primera conclusión es que las provincias más al norte tenían más mortalidad que las provincias más al sur. Esto se puede ver en esta gráfica. En las ordenadas está la mortalidad por ELA y en las abscisas tenemos las provincias en función de los grados de latitud, de tal manera que aquellas provincias más al norte, con grados de latitud 42-43, tenían casi un 30% más de mortalidad que las provincias situadas más al sur. Esto coincide y concuerda con otros estudios realizados en Centroamérica, en Chile, y diverge con otros estudios publicados en Europa. Pero parece que la vitamina D podría tener cierta implicación en la enfermedad. Y la otra conclusión que muestra es que, al igual que comentábamos antes, en la segunda franja del estudio, es decir, entre 2006 y 2013, encontramos un aumento de la mortalidad por ELA. La franja negra corresponde a la primera parte del periodo, la franja clarita a la segunda parte. Y vemos que en todas las provincias había más mortalidad por ELA en la segunda mitad del periodo, apoyando que estaba aumentando la proporción de casos. Bien, y si hablamos del ambiente, tenemos que hablar de muchas otras cosas. Hemos hablado de los estudios de clúster para contextualizar el tema, pero luego hay un gran número de factores. Podríamos englobar una serie de factores externos. La ELA se ha relacionado con la exposición a algunos metales pesados, a agentes químicos como el paraformaldehído, a la presencia de radiaciones electromagnéticas de baja intensidad. Está cobrando una importancia creciente en la relación con algunos agentes infecciosos. Luego creo que nos hablarán del papel de la microbiota. Y luego una serie de factores internos propios del individuo. Pues, por ejemplo, también en nuestro grupo hemos relacionado que aquellas provincias más ricas tenían un mayor número de casos de ELA. Se ha relacionado con la exposición al tabaco y al alcohol, con los politraumatismos, con algunas enfermedades autoinmunes, con la presencia de cáncer. Este yo creo que es un tema interesante, pero por motivos de tiempo no vamos a entrar en él. Si alguno quiere, luego podemos comentar alguna de estas categorías en concreto. Lo que sí que voy a hacer va a ser centrarme en uno de ellos, que es la importancia del ejercicio físico, de la nutrición y de la alimentación de los pacientes. Y en cuanto a la nutrición, posiblemente este es el estudio más importante que hay, publicado por la profesora Valentina Gallo, que nos hablará luego. Es un estudio basado en el registro EPIC, que es un registro prospectivo europeo que involucra a 10 países y tiene a más de 500.000 sujetos. Cuando se hizo el estudio tenían 222 pacientes con ELA. Típicamente la nutrición se había estudiado ya con otras enfermedades degenerativas, por ejemplo con las demencias, de tal manera que aquellos pacientes con demencia que estaban más gordos o que tenían un peor control de los factores de riesgo cardiovascular tenían
una peor evolución de su demencia. Pero parece que esto no pasa con la ELA. En estas dos gráficas está representado el IMC en el eje de las abscisas y el riesgo en las ordenadas. Y vemos que tanto para hombres como para mujeres, aquellos individuos con un IMC más bajo tienen un mayor riesgo de ELA que los individuos con un IMC normal. Llamativamente, este aumento de riesgo era más llamativo en la población de mujeres, mientras que en hombres seguía una curva lineal con una pendiente pequeñita. Así que parece que aquellos individuos que están más delgados, que tienen un menor IMC, tienen un mayor riesgo de tener la enfermedad. Y por otro lado, hay otros estudios que apoyan que cuando la enfermedad ya está diagnosticada, cuando la enfermedad está instaurada, la nutrición de los pacientes también tiene efectos sobre su evolución. Este es otro estudio muy interesante publicado el año pasado, en el que es un estudio que se hizo en Estados Unidos que involucró a 300 pacientes durante 5 años. Y en él lo que hacen los autores es que a cada paciente con ELA analizan su nutrición y ven, después de aplicar un modelo informático muy complejo, que aquellos pacientes que tienen dietas ricas en carotenos, en antioxidantes, en frutas y en verduras, tienen un pronóstico de enfermedad mejor que aquellos que no lo toman. Me voy a centrar un segundo en el tema de los carotenos, en el tema de los retinoides, porque es un tema en el que nuestro grupo ha trabajado en los últimos años. Desde hace unos años venimos trabajando con los retinoides. Los retinoides son sustancias que derivan de la vitamina A y que van a actuar como factores de transcripción, regulando la transcripción de cientos de genes ciano. Nosotros hace unos años tratamos el modelo de ratón sotuno, que como dijimos antes es el modelo más utilizado en la investigación básica a día de hoy de ELA, con un agonista de retinoides que es el bexaroteno. Y comprobamos que aquellos ratones tratados con bexaroteno vivían más y tenían un comportamiento mejor en las pruebas de función neuromuscular. Además, luego los análisis histológicos confirmaron pues, que el bexaroteno enlentecía la pérdida de motoneuronas, posiblemente porque modulaba la respuesta a nivel de la autofagia y porque disminuía la astrogliosis. Pero como muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, os he traído 2 vídeos de 2 ratones que son comparables, el día 120 de vida de los experimentos. El blanco, bueno, son de distintos colores porque son ratones híbridos, este modelo. El blanco sería un ratón tratado con placebo el día 120 y el negro un ratón tratado con bexaroteno. Y decimos que ambos ratones son comparables porque ambos representaban el percentil 50 de su grupo. Vemos cómo el ratón tratado con placebo está prácticamente inmóvil. Es un ratón que hubo que sacrificar al día siguiente, mientras que el ratón tratado con bexaroteno todavía mantenía un grado de locomoción autónoma, ¿no? De deambulación autónoma, si bien es cierto que se observa cierto grado de parálisis en sus patas traseras. Bien, y ya para acabar, he traído una diapositiva diciendo hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos y concretamente pues, nuestro grupo las cosas que quiere hacer, porque yo creo que todavía nos queda un camino muy interesante por recorrer y esperemos que fructífero. En primer lugar, creo que es esencial el que entre todos, esto ya no es un objetivo del grupo, consigamos crear un registro nacional de casos de ELA. Y creo que aquí la Fundación Francisco Luzón va a resultar crucial y nos va a ayudar mucho. Porque básicamente los países que tienen registros fuertes, pues como Irlanda, como Reino Unido, como Noruega, las investigaciones que pueden hacer son de mucha mayor calidad que países en los que estos no existen, ¿no? Y concretamente, yo creo que es muy importante que nos centremos en analizar, y eso nos lo va a permitir si tenemos el registro, en analizar los clústeres de baja incidencia o de baja prevalencia de enfermedad. Es decir, esas regiones en las que, por lo que sea, vemos menos casos de ELA. Porque si nosotros identificamos un factor, identificamos que en una región pues hay menos ELA si la gente no se expone o se expone a un determinado factor, eso nos va a permitir, por un lado, conocer mejor la enfermedad y, por otro lado, establecer estrategias preventivas. Aparte, nuestro grupo quiere estudiar el papel del cáncer. Parece que hay una asociación entre cáncer y ELA, pero esa no está del todo clara y creo que es muy interesante que profundicemos en ella. Tenemos otra línea en la que estamos trabajando en alteraciones en el metabolismo energético en los pacientes con ELA. Y por último, queremos profundizar en la hipótesis, el non-cell autonomous hypothesis, es decir,
esta hipótesis que dice que igual la ELA es una enfermedad que se manifiesta por degeneración de las motoneuronas, pero involucra a otras poblaciones celulares o incluso quizás podría estar originada en otras poblaciones celulares, aunque las motoneuronas fueran las más sensibles a esos cambios. Bien, y a modo de conclusiones, creo que podemos decir que el desarrollo de ELA es el resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales potenciados por el envejecimiento celular, que cada vez son más las evidencias que apoyan la importancia de los factores ambientales en la enfermedad de la motoneurona, que algunas teorías postulan que la ELA es una enfermedad del sistema nervioso central que podría estar originada fuera de él, y que, por último, confirmarlo y descifrar los mecanismos patogénicos implicados nos va a permitir instaurar nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas. Acabo con esta frase, es una frase de Neil Selinger, un escritor americano que padeció la ELA, y que él decía lo siguiente, y que creo que es muy ilustrativo. Dice que mientras perdía su discurso, ganó su voz, que a medida que se iba haciendo más pequeñito, creció, y que de tanto perderlo todo empezó a encontrarse a sí mismo. Este es nuestro grupo, este es el grupo de Cibernet, y dar las gracias a la gente con la que colaboramos, gente de la Universidad de Cantabria, de los departamentos de Anatomía y Biología Celular, del Departamento de Fisio y de Farma, del Instituto Biodonostia, el Hospital Belviche, la Universidad de Santiago y la Universidad Albert Einstein de Nueva York. Muchas gracias.